Bienvenidos a Cuba. Esto es Matanzas, una de sus provincias más populares. Matanzas no es solo varadero, hay mucho más. También hay una playa, hay barrios de gente pudiente, barrios de gente humilde. Uno de estos cruzando el Puente de la Concordia. Líneas de tren que son más transitadas por personas que por trenes. Lugares donde comer barato, lugares donde comer mejor y donde las motos son utilizadas como taxis. Como en toda Cuba, la gente vive agitada, de aquí para allá y de allá para acá. Y en medio de todo ese caos, para los cubanos hay algunos lugares accesibles y otros ni en sueños. La gran mayoría se encuentran aquí cerca, o bastante cerca, cerca de la Plaza de la Libertad. Curioso nombre. El Parque de la Libertad es ese sitio especial que hay en todas las ciudades del mundo. Es el lugar céntrico donde durante el día las amistades vienen a disfrutar de una buena conversación o a chismear también. Y el lugar donde las parejas fijan las citas para encontrarse en la noche. Se podría decir que este es el parque central de la ciudad de Matanzas. Y en un lugar tan especial no podría faltar una estatua de nuestro apóstol José Martí. Alrededor de este parque se encuentra la mayor cantidad de sitios de interés de la ciudad de Matanzas. Aquí se hacen actividades culturales, pero casi siempre tienen puesta música política. En sitios públicos es muy difícil escuchar algo de December Bueno, Gente de Zona o Los Orishas. Justo enfrente del parque hay un lugar amado por muchos, que tuvo sus buenos momentos. La Cremería. Pero del helado ni sombra. Se vende cualquier cosa menos lo que se tiene que vender. En la esquina la Biblioteca Provincial, que vende libros escogidos, por supuesto. Su arquitectura nos recuerda lo que fueron los años 50. Recomiendo visitar la Botica Francesa por ser un lugar único en el mundo. El precio para los cubanos, 15 pesos. Para los extranjeros no llega a $2. Una antigua farmacia de los años 1800 donde se muestra cómo se elaboraban las medicinas en aquella época. Increíblemente, antes habían más medicinas que ahora. Hoy hay que dormir en la farmacia para alcanzar algo cuando aparece. Antes te las llevaban hasta la puerta de tu casa. Quienes gusten de la historia y de la fotografía se van a dar gusto en este lugar. Un detalle importante es que ya tenemos un video de aquí en el canal. Dejaré el enlace en un comentario y en la descripción de este video. También frente al parque, al lado del Teatro Velasco, se encuentra el Hotel Velasco. Uno de los tan variados sitios que hay en Matanzas donde se puede tomar algo. De la comida vamos a hablar porque Cuba tiene sus características. Cuando uno se despierta por la mañana, lo normal es que se levanta con tremenda hambre. Pero hay un problema, y es que los lugares donde venden comida en Cuba no abren hasta 9 de la mañana al menos. Y si es comida fuerte, algo como ya un almuerzo, que hay quien desayuna comida en la mañana, esos sitios no abren hasta las 12 del día. Así que yo traje mi comida de La Habana, que se van a dar cuenta que no es la gran cosa, sino unas frutas que yo había comprado hace unos días atrás y aún me quedaba en la casa. Este es el tamaño de los platanitos que se venden en La Habana. Una mano de plátanos de este tamaño, así, que creo que serían alrededor de unos 15 plátanos de este tamaño. Cuesta 150 pesos cubanos, casi $1. Y las guayabas están a 100 pesos la libra en La Habana. Vamos a buscar un lugar bien barato para comer. Lo más caro aquí, que vale 240 pesos, es el equivalente a $1.30. Solo para que ustedes evalúen si la comida tiene calidad o no tiene calidad. Como siempre hacemos en todos los videos, para que ustedes evalúen si la comida vale la pena o no vale la pena. Más adelante también les voy a mostrar un lugar un poco más caro.
Yo no sé por qué últimamente me dan desconfianza este tipo de sitios. Pero vamos a entrar. Vamos a ver qué pasa. En situaciones como esta yo recomiendo preguntarle a la gente del restaurante qué es lo que está saliendo bueno. Vamos a ver con qué viene, qué trae la mesera. Yo le dije que yo iba a comer lo que ella me dijera. Llegó la comida, familia. Evalúen ustedes sin pena. Bueno, creo que me puedo llenar con esto. Creo que sí. Voy a estar pendiente de sus comentarios sobre la comida. Quiero decirles que el problema de la cerveza se ha ido resolviendo de cierto modo. Claro, a precios que la gente no puede pagar todavía. La chuleta era más hueso que chuleta, eso sí. La cuenta son 474 pesos. Esto dividido entre la tasa de cambio actual del dólar son unos 2.80 aproximadamente. Lo interesante de esos precios es que hay personas que van a comprar el arroz y se lo llevan para su casa. Eso es una cosa interesante. Yo me imaginé que la comida no iba a estar tan buena. Bueno, realmente yo me llené, pero yo estoy acostumbrado a comer cualquier cosa. Vamos a estar claros. No todo el mundo come cualquier cosa. Lo cierto es que usted sabe que usted obtiene por lo que paga. Eso es un lugar barato y además las cosas que van ahí, los productos que van ahí, la comida que llega ahí, la calidad no es la misma que la comida que quizás puedan vender en un hotel, que siempre va a ser mucho más caro, o en un restaurante privado donde los dueños de esos lugares tratan de comprar lo mejor que puedan para dar un servicio de mayor calidad. Sencillamente es así. En Cuba el tema de la calidad de los servicios pica y se extiende. La gente en el sector estatal se ven obligados a inventar. Y eso repercute en la calidad de los servicios. Por el contrario, en el sector privado, si la comida y la bebida no tiene calidad, el negocio se va a la quiebra. Así de simple. Este fue el bar-restaurante donde comí la noche de mi llegada a Matanzas. El bar-restaurante Cuba con K. En la parte de arriba se encuentra el restaurante, bastante pequeño, cerrado y por ende privado. En los sitios donde van pocas personas, por lo general, la atención suele ser bastante buena. A simple vista todo me pareció más barato que en el Paseo de Narváez, que también pueden ver el video en este canal. La comida bastante buena, relación calidad-precio excelente. Este plato costó 600 pesos, aproximadamente unos $3.35. El costo de las cosas en Cuba siempre va a girar en torno al precio del dólar. En esta área no está la mayor concentración de bares y restaurantes. Para ello habría que ir al Paseo de Narváez, pero si lo que buscan es un lugar donde tomar algo aquí mismo frente al parque, pues tienen la Sala White, el antiguo liceo artístico inaugurado en 1860. La ciudad de Matanzas a simple vista se ve tranquila. Próximamente entraremos en un barrio humilde, pero ahora avancemos más. Poco antes de llegar al Boulevard de Matanzas está una de las catedrales de Cuba, la Catedral de San Carlos Borromeo. La primera piedra de esta edificación fue puesta en octubre de 1693.
Se puede decir que esta es la calle más céntrica de la ciudad de Matanzas. Hay bastante para ver, así que en un próximo video vamos a caminar por aquí, por la calle del medio. En esta calle de acá, la calle del medio, que es como el boulevard de acá, además de haber muchos lugares para comer, también hay muchas tiendas, en MLC por supuesto, básicamente eso. Este sitio que están viendo aquí le dicen La Vigía. Y ahí casualmente hay una taberna que se llama La Vigía. Supongo que la taberna hace honor al nombre del lugar. Este es el núcleo fundacional de la ciudad. Sus primeras vías de acceso se comenzaron a trazar aquí. Justo enfrente tienen el Museo de Bomberos y también pueden visitar algunas otras joyas de la arquitectura matancera. Y el Teatro Sauto, que lamentablemente no pude entrar. Pero pronto lo van a tener en video, o al menos eso trataré. A solo unos pasos de aquí hay un lugar que se ha convertido en el más popular de la ciudad de Matanzas. El Paseo de Narváez, también conocido como Paseo Marítimo, justo a orillas del río San Juan. Lugar de cultura, de arte, donde está la mayor concentración de bares y restaurantes. Ya saben que en Cuba el calor derrite hasta las piedras. Recomiendo que vengan cuando esté cayendo el sol para que además de evitar el calor puedan disfrutar de hermosos atardeceres. Estaba viendo en el mapa y cruzando ese puente ahí, me parece que queda el Copelia. Pero eso lo vamos a visitar en otro video. Ya fuimos a uno por acá, fuimos a una cremería y no están vendiendo nada de helado. El Copelia lo vamos a visitar en otro video. Hasta aquí les he mostrado qué lugares pueden visitar en una de las ciudades más populares de Cuba, cómo es la comida y un poco más de lo que es este país y cómo funcionan las cosas por acá. En un próximo video vamos a cruzar este puente para adentrarnos en la Matanzas del cubano común y corriente. La Matanzas que no sale en la propaganda turística. Si este video te pareció interesante, déjame un like y compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video.